Entonces, amada iglesia, tu futuro y mi futuro están en manos de Dios. ¿Cómo es el título de la prédica? Nuestro futuro está en manos de Dios. Para aquellos que toman apunto. Y le damos un saludo a aquellas personas que nos ven a través de las transmisiones. A cada uno de ustedes, mis hermanos, bienvenidos. Espero que estén siguiendo esta página, ¿verdad? Porque eso hace que esto se sostenga. Y vamos a hablar de algo, y es que en segundo libro de Reyes 23 vamos a hablar de un rey que deja un legado de fe, un legado de confianza, y vamos a hablar de ese rey que tiene unas características, y en esas características es que este hombre fue un temeroso de Dios. Este hombre lo que hizo fue agradar al Señor. Y sabe que leyendo, no solamente a él, sino que leía sobre su abuelo, que era Manasés, y hablaba y leía también la historia de su padre Amón, y yo veía tanta perversidad en medio de ellos. Como yo decía, es tremendo, iglesia, porque era un pueblo que conocía de Dios. Manasés era un hombre que fue rey, pero resulta de que su reinado lo utilizó para cosas malas. Y yo le voy a decir por qué de pronto Dios me inquietaba esto, y es por las familias. Porque resulta que esto tiene que ver mucho con su vida y con mi vida, con nuestras generaciones. A veces nosotros vemos el evangelio como algo muy llevadero y estamos muy acomodados y estamos cómodos. Y sabe, cuando Dios está pidiendo muchas cosas de parte de nosotros. Y yo no sé cómo fue su niñez, pero yo le digo, yo no quise la niñez que yo tuve para mis niños, para mis hijos, y menos para mis nietos, que son mi generación. Y tú te puedes preguntar eso, ¿será que yo quiero lo que yo viví para mis generaciones? ¿Y sabe por qué? Porque hay una buena noticia. En usted está que se pare y corte con todo lo que no le agrada a Dios. Hay cosas que nosotros las tomamos como, no, eso no hace daño. Y resulta que es cosas que nos están, ¿qué? Contaminando. Julio, mejor me trae. Y resulta de que entonces eran estos tres reyes, ¿no? Estamos hablando de la primera generación, que era Manasés, Amón, que era la segunda, y la tercera era ¿quién? Manasés. Ay, disculpa, líder Luz, sino que le ha pedido un favor a él. Entonces, amada iglesia, hay muchas cosas que tenemos que cortar en nuestra vida porque vienen como generacionales. ¿Cómo vienen? Generacionales. Verso 4 habla de ¿qué? De las reformas de Josías. Y yo me quedo aterrada porque Manasés en el capítulo 21 hablaba de que él entrega a su niño y lo hace pasar por fuego. ¿Y sabe por qué, amada iglesia? Porque sencillamente así nos tiene el pecado muchas veces. El pecado enceguece la mente del ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque no hay una determinación. Porque es más fácil llevar las cosas a medias, llevar las cosas mal, que sencillamente hacerlo recto. Y yo le quiero poner un ejemplo, porque yo hablaba con alguien y yo le decía a esa persona algo. Aquí tienes 2 vasos con leche, pero resulta que un vaso, literalmente, por favor, vamos a mirar con los ojos de la fe, que es leche. Resulta de que este vaso tiene leche y es buena, es pura, pero resulta de que el otro vaso de leche tiene veneno.
La pregunta mía esta noche para usted, ¿cuál usted se tomaría? ¿Se tomaría la envenenada? ¿Por qué? Pero ¿qué puede pasar si se la toma? ¿Se muere? Pues déjeme decirle que la paga del pecado es muerte, hermano. Y entonces a veces vemos el pecado como algo que no tiene sentido. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, entonces vemos una película de terror. Y entonces yo le decía a esta persona, pero ¿por qué no te tomas la envenenada? Ay, pues, ¿cómo me la voy a tomar? Pues no es que me enveneno. Yo le dije, lógico, te vas a envenenar, pero es que así mismo es nuestra vida. Que la paga del pecado es muerte. Todos sabemos que es bueno buscar a Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos hace a veces tan difícil, tan complicado? Y yo le decía a esta persona, ¿por qué es tan complicado cuando te hablan de Dios? ¿Por qué no es complicado cuando te mandan a hacer lo malo? Y me decía, no, es que yo sé que toda la familia se me va a levantar. Yo sé que la familia es católica y se va a enojar conmigo. Yo le dije, sí, pero uno empieza. Siempre hay uno que empieza y esto se convierte en una cadena. Y muchos se van a levantar por usted hacer lo bueno, por usted querer hacer lo recto, por usted querer hacer ¿qué? Lo honesto, lo puro, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Y saben, cuando yo leo este libro de Reyes, veo cómo a Josías le tocó algo muy duro, una reforma de fe para poder limpiar la embarrada que hicieron su abuelo y su papá. Y tristemente a veces nuestros hijos les toca esto. ¿Y sabe por qué? Porque aquí veo muchos hijos sin los padres en este lugar. Hermanos, ¿saben? Y hay una responsabilidad tan grande en su vida como padre y en la mía, que un día le vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un administrador solamente. ¿Y administrador de quién? De la herencia que Dios te ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. ¿Y qué se hace con una herencia? ¿Usted la tira, la pisotea y la desbarata? No. A no ser que sea el hijo pródigo, ¿verdad? Que hoy se la tiró. Pero a veces nos convertimos en esos hijos pródigos. Que no nos importa lo que va a pasar con nuestras generaciones. Y es que en la medida que tú y yo pecamos, que tú y yo nos dejamos llevar por las tentaciones y todo, sencillamente ¿sabe qué va a pasar? Pues eso va a tocar sus generaciones. Y algo que a mí me ha sostenido en los caminos del Señor es eso, y no que sea perfecta. Cometo muchos errores. Que si yo me levanto y no oro, pues ni vaya a hablar conmigo porque le embarro. Porque cuando usted tiene la dirección del Padre, su vida es diferente. Amada iglesia, vamos allí al verso 4 del capítulo 23. ¿Estamos allí? Dice la palabra, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de según orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Mire, ¿sabe quién había hecho esto? Manasés. Manasés había hecho altares en el templo de Dios. Había hecho ídolos y los había puesto en el templo de Dios, en su tabernáculo. Y yo decía, Dios mío, tan dura esta parte, porque nosotros no alcanzamos a imaginar todo lo que se viene muchas veces cuando nosotros no acatamos los mandamientos del Señor. Esa Reina Valera, ¿no? La que está allí. Y dice la palabra del Señor, los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todos los
para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo, dice, del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Verso 5 dice, y quitó a los sacerdotes, idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los siglos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, del valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Mire, de pronto esta leyenda es larga, y yo se la recomiendo que se la lea. Este hombre le tocó empezar a derribar los altares, a derribar a los ídolos. ¿Y a qué me voy yo de pronto con esta palabra? Porque yo le decía, Señor, ¿qué palabra puedo dar? Porque hoy en día a veces pensamos que solamente el pueblo de Israel tenía ¿qué? Ídolos. Pero ¿sabes? Una cosa, y es que el rey Josías entendió algo muy importante. Él no olvidó que el futuro de él estaba en las manos de Dios, que no podía estar en sus propias manos, porque sencillamente las manos de él, ¿qué podía pasar? Podía desbaratar todo lo que Dios había puesto en sus manos, Él no podía depender ni siquiera de su sabiduría. Al pobre Josías le tocó llegar a humillarse. ¿Sabe por qué? Porque hubo un varón que encontró el libro de la ley. Encontró esas leyes y empezó a leerlas. Y cuando empezó a leerlas, sencillamente su corazón se asustó. Porque lo que vendría para ellos era algo horrible. Era destrucción, era muerte. Y yo le voy a decir algo. Quizás nosotros hablamos de generaciones y hablamos también de ¿qué? De nuestros antepasados. Pero Josías es un breve ejemplo para nosotros, para ver que era un rey de tan solo 8 años que quiso agradar a Dios. Y a veces nuestros hijos, a veces nuestros niños están mirando qué hay en nuestro reflejo, qué es lo que nosotros estamos mostrando delante de ellos. Y a veces les decimos, ¿por qué mientes? Cuando los primeros mentirosos somos nosotros. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Pero nos olvidamos de que a veces ha habido un ejemplo en nosotros de que no ha sido el mejor. Y entonces sencillamente decimos, no, para que no me llamen la religilda. Porque si hacen lo bueno y lo recto, entonces a los demás se incomodan por eso. Porque sencillamente si tú te paras en tu casa y dices, aquí no música secular, ay, tan religiosa. Pues que le digan religioso, no importa. Y tu casa, cuando es casa de oración y puerta del cielo, a veces vienen y la convierten en cueva de ladrones. Y yo te voy a decir algo. Yo escuchaba a alguien que hablaba y decía en una entrevista que hoy por hoy estamos como en el tiempo de Adán y Eva. Que ellos tenían una relación como cara a cara con Dios. Pero ellos, porque es que cuando nosotros pecamos, eso ya es una decisión de nosotros propia. Y cuando ellos pecan, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue poner un obstáculo.
pusieron una barrera para que sus hijos no tuvieran intimidad con Dios. En el momento, amada iglesia, que nosotros cedemos al pecado, que nosotros sencillamente damos rienda suelta a las cosas, entonces yo le voy a decir, allí usted está cortando la oportunidad de que su hijo tenga una relación con Dios. Cuando nosotros nos levantamos contra las autoridades, usted está diciéndole a su hijo, no quiero que tengas una relación con Dios. Y como hoy es el día de la Biblia, ¿cuántos trajeron su celular? Yo quiero que me muestren cuántos trajeron. Les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip para que sepan que es bueno. A ver, muéstreme, ya ahora lo van a esconder, yo también lo traigo. Muy bien. Si ese celular a usted se le cae al agua, ¿usted qué hace? Se me perdió mi 1.600.000. Usted lo mete en arroz porque ese es el viejo truco. Lo mete en el arroz, bueno, cualquier cosa. Usted invierte plata. Usted va y lo hace arreglar. Porque usted y yo no nos podemos quedar sin celular. Pero qué bueno que usted hiciera lo mismo con la Biblia. Si a usted se le cae la Biblia al charco, ¿qué hace? ¿La limpia? Ay, no, ya se dañó. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Y yo le voy a decir algo. Cuando usted le pasa esto a su hijo, usted está evitando de que su hijo tenga una buena relación con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque esto está volviendo hueca a la cabeza de los niños. Esto está dañando la mentalidad de sus hijos. Eso se convirtió en una idolatría en medio de los hogares. Amada iglesia, hay que empezar a derribar altares. Yo te digo, derriba el ídolo, pero si dejas el altar allí, ¿para qué? Y yo te voy a decir algo más. Josías se levantó y dijo, no le importó nada. No le importó que su papá fuera el bravucón ni nada, ¿verdad? Él ya había muerto. Cuando él empezó a reinar. Pero él tenía algo firme en su corazón. Y era de que él no, ¿qué? Él no iba a desagradar a Dios. ¿Había visto un ejemplo en su papá? No. ¿Había visto un ejemplo en su abuelo? Para nada. Pero esto parte de ¿qué? De una decisión, de una determinación en nuestras vidas. Y yo le voy a decir algo. Nosotros hay algo, y cuando yo veo esta historia de Josías, yo veo que este hombre tenía una relación con Dios. Cuando él se determinó a empezar a derribar todos los altares y a derribar todo lo que había allí. Amada iglesia, es que ustedes pueden leerse toda esta historia, es hermosa. Y yo anoche me la remasqué, la volví a escuchar, la leía, volvía y me volvía. Ay, venga, en este versículo que dice. Porque es que así usted tiene que empezar a saborear los mieles de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque esta es la brújula para nosotros. La líder, yo traía la lectura que dio la líder, ¿verdad? Y la líder Jessica se paró y la dio y yo, ay, mi lectura. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a darle el valor que tiene la palabra de Dios, aquí hay tesoros, amada iglesia. Y donde está tu corazón, allí está ¿qué? Donde está el tesoro, allí estará tu corazón. Y yo le voy a decir algo, es tenaz, pero este hombre empezó a hacer, dice en el verso 6, dice, hizo también sacar la imagen de acera, empezó a sacar todo lo que no servía. Además derribó los lugares de prostitución, de idolatría. Todo eso era la herencia que le habían dejado su abuelo y su padre. Dice
de idolatría que estaban en la casa de Jehová, mira, eran tan sinvergüenzas. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar el pecado en medio de nosotros? Y le digo en medio de nosotros porque esto concierne a nosotros, porque es que hoy en día también se ven todas estas cosas. Hoy en día se ven esas situaciones donde no les importa. Dice que los lugares de prostitución, de idolatría, que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. ¿Era una qué? Una diosa pagana. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes que mandan incienso, dice, que quemaban, incienso, desde Gebad hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas y estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Y si nosotros empezamos a leer, él empieza a hacer una limpieza. Y yo le voy a decir algo. En su celular hay muchas cosas que usted tiene que borrar. Porque lo que a usted no le edifica lo va a destruir. Y yo le voy a decir algo. La palabra de Dios dice que un poquitico de levadura aleuda ¿qué? Toda la masa. Y le voy a contar algo que alguien me contó y suena feo y maluquito, pero se lo voy a contar. Y un hijo le dijo a su papá que lo dejara ir a un baile. Y el papá le decía, no, mi hijo, es que tal cosa. Bueno, el papá le dijo lo que le tenía que decir, ¿verdad? Ese no es el lugar, no es la música, no son las amistades. Y entonces el muchacho siguió insistiendo y siguió insistiendo. Y el papá le dijo, bueno, te voy a dejar ir después de que yo te haga una torta y tú te la comas. Si te la comes, puedes ir. Y entonces el hijo dijo, bueno, papá, muy contento. Y el papá preparó la torta y le sirvió su porción. Y le dijo, hijo, cómete la torta. Si te la comes, puedes ir al baile. Y entonces el papá le dijo la receta. Dijo, pero le puse un poquito de popó de perro. Ay, papá, pero ¿cómo? Yo no me voy a comer eso. ¿Pero por qué? Cómetelo. No, porque eso está contaminado. Eso es lo que va a pasar contigo. Allá te vas a contaminar. Allá se va a contaminar tu corazón y tu mente. Y yo le voy a decir, a veces solemos guardar cositas acá. Amistades que no son de tu condición, que ya no hablan tu idioma. Altares que hay que derribar. Y a veces dejamos las cositas por allá guardadas, como cuando tú terminas una relación de un noviazgo y entonces te quedó por allá la credencial que te había mandado. No, pues una credencial es que es tan bonita. Si eso es una relación tóxica, sáquela y bótela. Cuando usted empiece a cortar con todo eso, ¿sabe qué va a pasar? Que sus generaciones van a empezar a crecer con una mentalidad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted va a dejar un legado espiritual. Un legado donde honren y amen a Dios. ¿Sabe? El rey Josías hizo lo que le agradaba a Dios. Sencillamente él dijo, yo quiero hacer lo que agrade a los ojos del Señor. Fue un rey de Judá. Este hombre es conocido por su reforma religiosa y su esfuerzo por restaurar la fe. ¿Y sabe por qué? Porque los otros habían venido a dañar. Habían venido a dañar, habían venido a ensuciar. Y quizás de pronto usted no creció en un hogar cristiano. Pero hoy en día usted conoce la palabra. Y eso ante los ojos de Dios es válido. ¿Qué es lo que hace que se esté ensuciando o que está dañando tu relación con Dios, amada iglesia?
¿Cuáles son las cosas, las relaciones, las amistades, las situaciones, las ataduras con que un día estuvimos y no las queremos soltar? A veces hay que bloquear gente que no nos conviene. A veces hay que sacar personas del llavero porque a la verdad no te aportan. Y yo le voy a decir en esta noche, piense por un momento, ¿esa persona que tú tienes al lado te está aportando cosas buenas o te está restando? Y estás allí o estás ahí, él o ella, lo hablo para los dos, ¿estamos subyugados? No, es que yo estoy esperando y llevamos 20 años orando para esa persona. No, es que yo sé que él va a cambiar algún día. Pues era el día del rapto, hermano, porque yo sé que Dios puede cambiar y transformar hombres y personas. Pero hay hombres y mujeres que por naturaleza no quieren de Dios. Y son unos sinvergüenzas, son degenerados. Son personas que se están absorbiendo tu bendición. Son personas que sencillamente te dañan la bendición. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que no nos unamos en yugo desigual. Y a veces decimos, no, es que Dios me está procesando. Pero es que a veces los procesos no son de Dios, sino por nosotros mismos. A veces nosotros hacemos que ese proceso esté en nuestra vida. Y yo le voy a decir algo más. Yo no sé cuántos papás, cuántas mujeres, cuántos hombres están orando porque sus hijos llegan a los pies de Cristo. ¿Cuántos? Porque sus padres llegan a los pies de Cristo. Yo le voy a decir algo. Yo hice una oración por mi hijo Luis. Y yo le dije, Señor, yo lo voy a soltar en tus manos. Porque a veces le queremos solucionar todo a los hijos. Y yo le dije, Señor, ni mis lágrimas ni mi dolor. Pero si él necesita ser procesado, Señor. Y le voy a decir por qué, amada iglesia. Porque Dios a ti no te dio hijos para tizones del infierno. Dios a ti te dio hijos para reino. Dios a ti te dio hijos para salvación. Dios a ti te dio hijos para el día que venga el Señor por su iglesia, se vayan con Él. No, es que yo me conformo porque es que mi hijo es tan buen hijo. Eso no le sirve a Dios. Y a veces nosotros oramos, Señor, y cuando llega ese proceso a la vida de ellos, empezamos, Señor, no lo toque más. No, Señor, tócalo más fuerte, hasta que Él diga y reconozca, quiero de Dios. Yo creo que aquí todos hemos hecho esa oración, pero a veces nos olvidamos que hemos hecho esa oración. Y Dios es bueno y maravilloso. Y yo hoy veo a mi hijo acá, y veo a su compañera, y veo a sus hijas. ¿Y esos son frutos de qué? De oraciones. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero sigue el proceso. ¿El proceso de qué? De llamar, de animar, de cuidarlo. Porque es que hay otra, ¿no? Hay otra, y es que cuando Dios te da la respuesta, entonces lo que hacemos es que muchas veces dañamos a las personas que están viviendo ese proceso. Y yo hablaba con María. Y yo le decía a María, yo los amo tanto. Y yo me siento orgullosa en la mujer que se está convirtiendo. Porque yo a mi nuera ahí, yo solamente veo la respuesta de Dios. Oírla hoy en día como ella habla, como se expresa. Ver a mi hijo al lado de ella. Solamente es una respuesta de Dios.
Y yo le voy a decir, iglesia, y con Dios no perdemos. Todo lo que usted se desgaste para Dios tiene precio. Hay una victoria para su vida y la mía. Y tristemente nuestros antepasados quizás dejaron ¿qué? Dejaron un pantanero donde a usted y a mí nos va a tocar limpiarlo. Es que ahí a mi hijo no le toca por mí, pero ahí le va a tocar limpiar por sus generaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros las minimizamos. Y yo le voy a decir, pregúntele a Dios si lo que usted está hablando, lo que usted está haciendo, lo que usted, las amistades y lo que usted tiene en ese celular, sí glorifica a Dios. Amada iglesia, todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Todo, nada se sale de Él. Todo es para la gloria de Dios. ¿Sabe? Ese rey, Josías, sencillamente dejó un legado. Él es conocido por eso, por haber dejado un legado. Era un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia a Dios, un ejemplo de transformación. Y yo no sé cuántas cosas tú vas a tener que transformar en tu vida y en tu casa. ¿Y cuántos de nosotros a veces tenemos en la casa? Hay todos, yo digo que todos tenemos una piecita del reblujo, donde decimos, ay, no, este asientico, vamos a remendarle la patica y después la arreglamos. ¿Sí o no? O eres yo maestro. Y decimos, no, ay, no, este cuadrito, esto se pega con super glue. Ay, la porcelanita, me la regaló la bisabuela, tatarabuela. Ay, no, qué pesar botarla. Bótela. Y a veces estamos tan aferrados a esas cosas, amada iglesia, que nos olvidamos que Dios tiene cosas mayores para nosotros. Y yo le voy a decir algo. Juan 10:10 habla de que el enemigo viene para matar, destruir y robar. Y si Dios tiene planes con su vida, pues déjeme decirle que Satanás tiene un precio por su cabeza. Y no solamente por su cabeza, sino por sus generaciones. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo cometo un pecado inconsciente en él, pues mi generación que nace va a ser más fuerte ese pecado en ellos. Y resulta de que nace la tercera generación, es más fuerte en ellos. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? Lo que hizo Josías. A ese le tocó muy duro. Pobre muchacho. Solamente tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y le tocó ir a limpiar todas las embarradas de su abuelo y de su papá. ¿Saben? Manasés, yo les explicaba ahora, pero Manasés fue un rey tan vil, tan malo, que entregó a su hijo. Lo hizo pasar por fuego a su propio hijo. Pero así es el pecado, amada iglesia. Así es el pecado, nos vuelve ciegos. Y yo les voy a decir, y espero que no toque, no toque el corazón de algunos, pero aquellos que creen en el ojo, aquellos que creen en el tal descuajo, que el único que tiene cuajo es las vacas, pues. Yo no he visto un ser humano con cuajo. ¿Y sabe qué hablaba? ¿Qué hablaba ayer el Manasés? Que él reconstruyó el santuario, construyó altares paganos dentro del templo en los atrios. Hizo sacrificios a su propio hijo, lo entregó en sacrificio, lo hizo pasar por fuego. Practicó la brujería, la adivinación, el agoguerismo. Practicó, ¿sabe? También hablaba de qué allí.
de lo que practicó un día mi papá. ¿Quiénes se acuerdan de acá que practicó un día mi papá? ¿No se acuerdan? ¿Nadie sabe? ¿Qué practicó él? Espiritismo. Ya no, es la mesa blanca. Eso es brujería. No, es que leen la Biblia, es brujería. Y yo le voy a decir algo, hablo con autoridad porque mi papá estuvo allí, yo estuve ahí. Yo era una niña y me tocó ver muchas cosas. Y aquellos que ponen tanta fe en, no es San Gregorio, es José Gregorio Hernández. Si usted lee la historia de él murió borracho. Y la palabra de Dios dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. No, es que vea, vienen los espíritus a operar. Eso me lo decían a mí. No, a medianoche se pone una sábana blanca porque vienen a operar. Y ponga el alcoholcito y verás que el señor José Gregorio va a venir a echarle allí la medicina al alcohol. Hermano, deje una copa de alcohol sola a ver si no se consume. Y se pone algo como lechoso. Y todo lleno de aceite. Y a veces le damos más credibilidad a estas cosas. Y minimizamos el poder de Dios. ¿Cómo yo le voy a poner más fe a una manilla? ¿Cómo es que se le llama? A un coral. ¿Usted sabe qué rezos hacen los indios para eso? ¿Usted sabe a qué están conjurando a su niño? Hermanos, mire, así es el pecado nos vuelve ciegos. ¿Usted sabe cuántos rezos le están haciendo a su niña y a su niño? Eso es hacer pasar sus hijos por el fuego. Y eso es anatema delante de Dios. La palabra de Dios dice que a Él no le agradan esas cosas. Entonces, cuando Manasés hace todo esto, yo digo, tenaz todo lo que este hombre hizo. Y resulta que nace su hijo, Amón, y entonces Amón sigue la misma línea, pero entonces llega alguien, muere Amón, y Josías tenía 8 años, y se levanta como un rey, pero como un rey que agrada a Dios. Y yo le voy a decir, iglesia, usted y yo somos reyes y sacerdotes. Somos coherederos del reino de los cielos. A veces nos cuesta pagar un precio, pero ¿sabe? Aquí en esta historia dice que Josías inclinó el rostro a Dios y empezó a aclamarle a Dios que tuviera misericordia. Él necesitaba cortar con todo porque su familia iba a ser la que iba a pagar los platos rotos. Pero resulta de que después de él viene una generación perversa. Y entonces Dios, ¿sabe qué le dijo? Cuando tú mueras, yo no voy a permitir que tú veas esta destrucción en ti. Pero eso va a ser para las otras generaciones porque van a ser perversas. Amada iglesia, hay que tumbar altares. Porque el futuro nuestro está en manos de Dios y el de sus hijos está en manos de Dios. No le haga un mal a su familia. No se haga un mal a usted mismo. Y yo no sé cuántos conocen la historia de Acán. Cuando ellos salen a la guerra con Josué y Dios les había dicho, no vayan a tomar de nada, ni oro, ni plata, ni nada. Nada de eso podían tomar. Pero Satanás es sutil para mostrarle las cosas a usted para que usted se enamore y se atraiga de ellas. Y Acán tomó unos lingotes de oro, tomó unas monedas de plata, unos mantos babilónicos. Pero como Dios no se queda con nada, vuelven a salir a la guerra y allí mueren un poco por culpa del pecado de uno solo.
Y entonces, ¿qué hace Josué? Se rasga sus vestiduras, rocea polvo en la cabeza, que eso quería decir ¿de qué? De que, Señor, me duele lo que está pasando. ¿Qué pasó? Hemos hecho lo que tú nos has pedido. Y Dios dice, levántate, Josué. ¿Por qué estás allí humillado? Levántate. Es que hubo uno que pecó. Y por el pecado de eso se vino esta destrucción a ustedes. Y entonces dile que salga y tienen que ser destruidos todos hasta la última generación de él. Porque a Dios no le agrada el pecado. Y muchos dicen, ven esto y dicen, ay, pero Dios tan malo. Dios no es malo. Dios es supremamente bueno porque la salvación era para todos. Pero Él a nadie obliga. ¿Queremos bendiciones? Amén, gloria a Dios. Pero no queremos los mandamientos. Reclamamos derechos, pero los deberes no quiero, que no me toquen. Amada iglesia, hay muchas cosas que vamos a tener que quitar de nuestras vidas. Y yo les quería mostrar algo. Y es que por aquí he traído, ya la líder se me adelantó. Y es que por aquí he traído algo simbólico. Resulta de que aquí encontramos 2 vasos con agua. Y en uno de esos vasos, sencillamente, se llaman redes sociales, se llama contaminación, se llama todo lo que sea pecado. Esta motica de algodón es el hombre. Y esa es la presencia de Dios que debemos tenerla así, limpia y transparente. Pero resulta de que a nosotros se nos ha olvidado. Y vamos a tomar un poquito de estas redes, porque hay muchas cosas que en las redes no sirven. Y yo no le voy a decir deséchelas todas. Y le voy a decir porque es necesario a veces, ¿verdad? Es necesario las redes para muchas cosas. Pero ¿qué estoy haciendo con ellas? Y sencillamente, esto es lo que empieza a pasar. Entre más tú te sumerges en el celular, en las redes, en las malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pues sencillamente esto empieza a pasar. Y entonces algo está pasando en nuestras vidas y es que algo nos está apartando de Dios. Y tu vida empieza así, a medida que tú ves las redes y empezamos a ver cómo se empieza a transformar, ¿verdad? Eso que Dios pide de nosotros que derribemos, que tumbemos y no nos damos cuenta. Y a medida que tú vuelves nuevamente y te dejes envolver y envolver y envolver, yo le voy a decir algo y lo hablo por mí también, porque me tocó hacer un paro. Y hermanos, a veces nosotros decimos, no, es que yo soy dueña del celular, pero a veces Él es dueño de nuestra vida. No, es que yo lo domino. Si usted siente que un tin lo desesperó por abrirlo, Él tiene dominio sobre su vida. Se hace por trabajo, pero ya cuando se vuelven las cosas extremistas, ¿usted sabe a cuántos niños usted les quita un celular y cómo se ponen? ¿Usted sabe qué causa el celular en el ser humano? Dependencia. Y si yo me voy a quedar viendo algo, tiene que ser una prédica. Tiene que ser algo que a mí me instruya. Y no es que yo no, no es que yo no veo otras cosas. Sí, yo las veo.
pero eso no tiene por qué convertirse en un dominio sobre mi vida. Hermano, Netflix es muy bueno y a veces nos encantan las series, pero eso nos pasamos en un día, nos vemos 5 series, 5 capítulos de una serie, pero en un día no somos capaces de leer un capítulo de la Biblia. Si usted es de los que dice, me voy a ir a acostar, no, es que yo no me puedo quedar dormido si no veo el celular, hermano, este es su dueño. Está siendo esclavo de él, porque la palabra de Dios habla de eso, que nos volvemos esclavos del pecado. Y muchas veces que usted se quede dormida mirando cosas que le sirvan, que le alimenten. Pero, hermano, hay algo, y es que la palabra del Señor habla en 2 de Timoteo 1:10, 1:7. Póngame en ese texto y nos vamos ya. Y resulta de que después de que pasa eso hay una buena noticia, ¿verdad? Que cuando usted empieza a clamar al Espíritu Santo, empieza a pasar algo en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque con lo que más nos relacionemos, con lo que más nosotros, en lo que más permanezcamos, eso va a pasar en nuestra vida. Y sencillamente, cuando nosotros damos lugar a Dios, a su palabra, entonces sencillamente el Espíritu Santo empieza a hacer una limpieza en nuestro interior. Y entre más tú te deleitas, porque la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es tu deleite el día de hoy? Y dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero resulta que a veces no tenemos dominios, sino demonios propios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Jóvenes, conságrense para Dios. Dios le tiene lo mejor a ustedes. Con Dios no van a perder. No se fijen por la chica boom, porque esa chica boom le puede convertir su corazón en 1000 pedazos. Ese chico boom le puede convertir su corazón en 1000 pedazos. Dios quiere hacer algo nuevo y renovado, pero Él quiere que nos levantemos como Josías. ¿Y sabes por qué? Porque van a aparecer muchos altares de temor, de miedo. Van a aparecer muchos altares donde tu vida y la mía sencillamente van a ser un fracaso. Y recuerda algo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse y era un joven. Él se le vino el agua al cuello, a él lo metieron a los leones, a la fosa de los leones, y ni siquiera así doblegó su corazón ante un ídolo. Sus amigos fueron llevados al horno de fuego, donde los encendieron 7 veces más, pero ellos no cedieron. Y yo le digo, iglesia, firme, porque los pasos del Señor están agigantados. Y viene por una iglesia que se cuida, una iglesia que guarda su corazón y que solamente le busca a Dios. Dele un aplauso a Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor. Padre amado Dios, te damos gracias, Dios de los cielos. Señor, necesitamos, Dios de los cielos, Señor, limpiar, Dios, nuestra generación, Dios. Quizás ha venido, Dios de los cielos, Señor. Nuestros antepasados no hicieron lo mejor, Padre. Pero iglesia, tú tienes la oportunidad para dejar un legado en tus hijos, en tu familia, y poder ver una familia de bendición. Y yo no sé con qué tengas que cortar el día de hoy. Yo no sé cuál es el ídolo que tengas que derribar. Yo no sé cuál es el altar que has dejado para que un nuevo ídolo
sea posesiones sobre tu vida. Y pídele al Espíritu Santo, convierte ese Espíritu Santo en tu mejor aliado. Dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Necesito, Espíritu Santo, que tú vengas y llenes mi vida. Que tú vengas y hagas algo nuevo y renovado, Padre. Gracias te damos, Dios de los cielos, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, dígale: Señor, mis generaciones son tuyas. Mis generaciones son benditas porque tu palabra dice que mis familias serán benditas en ti, Padre Celestial. Y yo declaro, Dios de los cielos, Señor, que mis ojos verán tu gloria cuando veamos, Señor, como una